Ahora sí. Bien. Saludos, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaré hablando sobre las medidas de tendencia central y sus principales tipos de medidas y sobre la presentación de datos. Pero antes de proceder y sin más preámbulos, vamos a conocer qué son las medidas de tendencia central. Y vemos que las medidas de tendencia central son, son métricas o medidas estadísticas que se utilizan o son utilizadas para describir una posición central o tendencia de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central son herramientas utilizadas para resumir y comprender la distribución de un conjunto de datos, o sea, para ubicarlos. Estas medidas o métricas nos permiten identificar la posición central o típica de estos datos. Las medidas de tendencia central más comunes o principales son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Ahora bien, la media aritmética o promedio es el valor promedio o promediado de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado en el número total de los datos sumados. Es una medida de tendencia central que busca proporcionar información sobre el centro de los datos. La media aritmética es sensible a los valores extremos, lo que significa que puede verse afectada por valores atípicos en el conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay valores que no están tan distantes, que son próximos, y hay valores atípicos que se alejan demasiado, sea superando o siendo inferiores a la mayoría de valores, puede alterar el resultado de la media o el promedio. Acá tenemos un ejemplo del cálculo de la media o del promedio, donde vemos acá la X en representación de la media y decimos que la media es igual a la sumatoria de todos los valores dividido sobre el número de valores sumados. Acá vemos 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 6. Todo esto sumado hace un total de 77, dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el número de datos que se sumó y nos da un total de 11. Entonces, la media o promedio es el número 11. Ahora bien, veamos qué es la mediana. Y vemos que la mediana en estadísticas es el valor que ocupa el lugar central de un conjunto de datos, cuando estos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que nos proporciona información sobre el valor medio de los datos. La mediana es menos sensible a los valores extremos que la media aritmética. Por ejemplo, considerando el conjunto de datos que tenemos acá en pantalla, 1, 2, 2, 2, 3, 14, podemos decir que la media en este caso es el número 2, al igual que la moda, que lo veremos más adelante. La media es el número 2 porque es el número que se encuentra en el centro de este conjunto de datos proporcionados. Si contamos de derecha hacia izquierda y de izquierda a derecha, el número que está en el medio es el número 2. Ahora bien, estas imágenes pueden secundar lo que les acabo de mencionar. La media se ubica en el centro dividiendo ambas partes en 50 y 50. Y cuando se juntan, hace un total de 100. También puede haber el caso en que no haya un número que esté en el centro, o sea, un número que divida el conjunto de datos en dos partes iguales, sino que pueden haber dos. Puede ser un conjunto de datos impar o un conjunto de datos par. Cuando el conjunto de datos es impar, como acá, como en este caso que tenemos acá en pantalla, el número que está en el centro del conjunto de datos proporcionado es la media aritmética. Pero ahora bien, cuando no es par y es impar, que hay dos números que están en el centro, lo que se hace es lo siguiente. Pues se suma el valor de ambos números y se divide entre dos. El resultado se coloca entre ambos números y ese sería el valor de la mediana. La moda aritmética.
Bien, la moda aritmética es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En otras palabras o palabras más simples, es el valor o categoría que se repite más veces en el conjunto de datos que nos proporcionan. La moda es una medida de tendencia central que nos ayuda a identificar el valor más común o representativo en un conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de datos 2, 3, 3, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12, la moda, como dijimos, es el número que se repite más veces. En este caso, la moda sería 9, ya que es el valor que se repite con mayor frecuencia. Es importante tener en cuenta también que puede haber casos en los que no haya una moda, es decir, cuando no hay un valor que se repite más que los demás. Puede darse el caso de que los números se repitan 3, 4, hasta más veces, pero ninguno predomina sobre todos. O sea, no hay uno que se repita más veces que los valores, que los demás valores que están proporcionados en el conjunto de datos. Bien, acá vemos un ejemplo en la imagen que tenemos en pantalla, donde nos dan un conjunto de datos y vemos que se repiten varios números. Se repite el 6, se repite el 3, el 4 también se repite, el 2 se repite, pero el que más se repite entre ellos es el número 6. Por tanto, la moda de este conjunto de datos es el número 6. Ahora vamos a pasar a la presentación de datos. Bien, la presentación de datos tenemos que saber que se utiliza en estadística para organizar y mostrar los resultados de un estudio o un análisis de manera clara y comprensible. Al presentar los datos de forma adecuada, se facilita la interpretación y comprensión de la información por parte del público objetivo. La presentación de datos en estadística es importante porque nos ayuda a comunicar los hallazgos de manera clara y efectiva, lo que facilita la toma de decisiones informadas basadas en los datos, o sea, no decisiones tomadas a la ligera, sino como con pruebas seguras, decisiones seguras, sino al azar. Además, una presentación adecuada de los datos puede ayudar a identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables. Ahora, vamos a ver las formas en que se pueden presentar los datos. Y vemos que se pueden presentar de dos formas diferentes. Tenemos la presentación tabular, que consiste en organizar los datos en forma de tabla, donde se muestran las diferentes variables y sus correspondientes valores. Las tablas proporcionan una estructura ordenada y sistemática que nos ayudan a presentar los datos. En otras palabras, la función de la tabla es reunir, organizar los valores de las variables en una tabla donde podemos ver su frecuencia, el porcentaje y el valor de cada variable, y a través de esa tabla podemos inferir, podemos tomar decisiones, podemos estar informados al respecto de ese conjunto de datos. También tenemos la presentación de datos a través de los gráficos. Y los gráficos son representaciones visuales de los datos que permiten una comprensión rápida y visual de los patrones y tendencias. Al utilizar gráficos como gráficos de barras, gráficos de líneas o gráficos de sectores, también los gráficos de pastel, se puede resumir y visualizar información de manera más efectiva. Y se podría decir también que a través de los gráficos es más fácil para nosotros memorizar información. Ahora bien, vemos un objetivo en común de ambas maneras de presentación de datos, y es que buscan facilitar la forma en que comprendemos la información y que buscan que entendamos más fácilmente, que podamos entender probablemente a simple vista todo lo que, el valor de los datos, lo que representan los datos de una forma más fácil. Aquí tenemos un ejemplo de una presentación tabular. Como mencionaba, tenemos las variables. Las variables son, en este caso, son pastel, helados y donas. Eh, la, la presentación tabular nos presenta la frecuencia y el porciento. Esta frecuencia puede ser cuántas veces compran, por ejemplo, en una tienda, cuántas veces compran el pastel, cuántas veces compran el helado o cuántas veces compran donas.
Y el porcentaje, acá el porcentaje representa, valga la redundancia, el porciento de cada una de esas variables. Acá tenemos dos ejemplos de gráficos, pasando ya a los gráficos. Tenemos el gráfico de barras, que es uno de los más comunes. Tenemos también el gráfico de líneas, que es muy utilizado en epidemiología, inclusive en los casos de COVID fue muy utilizado el gráfico de líneas. Tenemos también el gráfico de sectores, que junto al gráfico de barras y al gráfico de pastel, que tenemos acá también, son de los más conocidos. El gráfico de sectores y el gráfico de barras, de pastel, perdón, aunque son muy parecidos, no son iguales, puesto a que tienen una dimensión diferente. El gráfico de pastel se ve tiene una proyección con mayor dimensión con respecto al gráfico de sectores, y que también en el gráfico de sectores se pueden confundir los valores. En el gráfico de pastel se pueden confundir los valores, mientras que en el gráfico de sectores son más claros verlos. Y bien, hasta aquí ha llegado esta exposición, y recordando que seguimos aprendiendo, y esto será hasta una próxima entrega.